se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Gracias por el día que tú me diste, por la semana que me permitiste tener. Gracias por este sábado. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu se deje sentir, que perdone nuestros pecados, Señor, que nos prepares para la vida eterna y que nos muestre, Señor, la urgencia que estamos viviendo en los últimos días y que el tiempo se nos acaba. Así es que gracias, Señor, una vez más. Déjate sentir en esta noche, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. En estos versículos, mis amados, mis amadas, estamos viendo al faraón de Egipto, al rey de Egipto, dando una orden, un decreto, firmando una ley, la cual afectaría en gran manera a Israel. Y a la misma vez indicaba que algo grande sucedería o que algo grande estaba a punto de suceder. Y es que el rey de Egipto, mis amados, sabía, él conocía las profecías, él sabía que Dios le había prometido a Israel la liberación, que estarían allí cautivos por 400 años y que luego el Señor mismo con una gran manifestación de su poder y de su autoridad los sacaría de esclavitud y de servidumbre, que nacería un niño por medio del cual el Señor los sacaría de Egipto. Dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 15, versículo 13. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos por 400 años. Así que el pueblo de Israel conocía las profecías y acercándose el tiempo, la gente hablaba, el pueblo comentaba, los esclavos israelitas contaban los meses, contaban los días, contaban los años, contaban las horas de su liberación. Ya casi seremos librados, ya casi nos iremos a la tierra que el Señor prometió a Abraham. Esta era la conversación del día a día, estando allí oprimidos y esclavizados en Egipto. Y Faraón, mis amados, escuchó de esto, y Faraón se informó, y acercándose el tiempo, mandó a que los doctores de aquel tiempo, las parteras, las enfermeras, matasen a los niños de Israel tan pronto se dieran cuenta si era varón. Fue poco tiempo antes del éxodo, antes de la salida, antes de la liberación del pueblo de Dios, que sucedieron estas cosas en Egipto. Fue aproximadamente 80 años antes del éxodo que este decreto fue dado, y mis amados, hoy quiero hablarles de un decreto semejante, el cual ha sido dado recientemente y el cual muestra que nuestro éxodo del planeta está cerca, que pronto también iremos al cielo, que nuestra liberación
se acerca, nuestra salida se acerca. El Washington Post publicó un artículo el 25 de enero del 2018, donde dice que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firma la ley de abortos más grande de la historia. Dice el artículo, mis amados, que esta ley le da el derecho a los padres a abortar o a matar, a descuartizar a un niño hasta los 9 meses del embarazo. O sea que un día antes de que el niño nazca, se puede aún abortar y matar a la criatura. La palabra de Dios en Mateo 24:12 dice, y por tanto haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos o el amor de la mayoría se enfriará. Esta es nuestra realidad, mis amados. Esta es la realidad de los gobiernos del mundo. Esta es la realidad de nuestros líderes políticos. Esta, mis amados, es la realidad del mundo. Las señales indican que el tiempo de nuestro éxodo, de nuestra salida, está cerca. Los videos muestran a los niños de 7, de 8 y hasta de 9 libras al momento de ser abortado, días antes de nacer o hasta minutos y horas antes de nacer, mis amados, dados muerte en el vientre de la madre. Son cortados en pedazos, son destrozados en pequeños pedazos para así poderlo sacar del cuerpo de la madre. Somos crueles, no hay amor, no hay afecto natural, mis amados. Se ha enfriado ya en nosotros. Es necesario, dice la palabra de Dios, que estos días sean acortados, si no nadie se salvaría, nadie sobreviviría. El Christian Post en enero 30 del 2019 publicó un artículo donde dice que ya son 7 estados en los Estados Unidos que están permitiendo el aborto hasta minutos antes que el niño nazca. La madre y el padre tienen el derecho de abortarlo, de matarlo en el vientre antes que nazca, porque se conoce que cuando el niño nace ya tiene derechos, pero antes de nacer no tiene ningún derecho. Así es que 7 estados en la Unión Americana permiten el aborto hasta minutos antes de que el niño nazca. Mis amados, estamos mal. El ser humano ha estado descreciendo moralmente, espiritualmente. Estamos en un momento de oscuridad. Las profecías se están cumpliendo por todas partes, por medio de los abortos, por medio de las drogas, por medio de las guerras, de las enfermedades producidas por el hombre, por medio de las leyes humanas y mandamientos humanos, mis amados. Estamos provocando hambre y sed, desnutrición y muerte por miles en todo el mundo. Estamos destruyendo nosotros mismos el planeta. Por eso el Señor viene a destruir a aquellos que destruyen la tierra. El pueblo de Dios en este momento, mis amados, necesita un éxodo de inmediato, un éxodo con una magnitud como no la hemos tenido nunca en la historia. Tenemos que tener un éxodo del mundo, tenemos que salir del mundo, un éxodo de las ciudades, un éxodo, mis amados, de la moda, un éxodo de la música, un éxodo de Hollywood, un éxodo, una salida de las comidas del mundo. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 8 dice la palabra de Dios, y el rey, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese cacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dice la Biblia que Daniel decidió obedecer a Dios, hacer la obra y voluntad de Dios, y dice el versículo 9 que Dios, como resultado de eso, puso a Daniel en gracia, lo bendijo, lo cuidó, lo protegió y lo sustentó. Por eso Satanás también reaccionó contra Daniel, quería matarlo, quería eliminarlo. Entendió que este Daniel sería un problema para él en Babilonia. Se había puesto del lado de Dios. Hay que eliminarlo, pensó el enemigo. El capítulo 2 de Daniel, podemos verlo ya actuando. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondiendo el rey dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Dicen los versículos 12 y 13, por eso el rey con ira, con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fuesen llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Y fue allí que el Dios poderoso, el Dios a quien servimos, se dio a conocer en Babilonia como el único soberano, el único que conoce los sueños y los pensamientos del hombre. El plan de Satanás era eliminar a Daniel, pero Dios, amado, se glorió con este decreto de muerte. Dios lo utilizó para su propia gloria. Mis amados, lo que falta hoy día entre nosotros es que nosotros, así como lo hizo Daniel, nos decidamos por Dios, que decidamos no contaminarnos con las cosas del mundo, con la porción del rey, con las comidas y bebidas del mundo. Y es que el asunto de la comida, el asunto de la bebida, mis amados, es algo muy, pero muy serio. Es algo de vital importancia. Nosotros sabemos lo que esperamos en el Señor, lo que hemos estado estudiando, las profecías y enseñándolas a otros, lo que por tanto tiempo hemos estado esperando la segunda venida de Cristo. Sabemos, mis amados, que en poco tiempo las señales indican que el asunto de comprar y vender será extremadamente difícil. Será imposible comprar y vender al menos que recibamos la marca de la bestia. Se la sierva del Señor que escuchó a Satanás, lo vio en un concilio con sus principales y decía, hablando de nosotros, refiriéndose al pueblo remanente, por temor que le falte la ropa y la comida, abandonarán al Señor y se van a unir con nosotros, decía Satanás, porque el asunto, mis amados, de comprar y vender va a ser sumamente difícil en estos últimos días que estamos viviendo. Recientemente, hace unos días, vimos como los Estados Unidos, como el gobierno estuvo parcialmente cerrado. Esto, mis amados, es importante, pues quiero que entiendan algo. En estos momentos, la ley dominical está siendo enforzada en 23 países del mundo, principalmente en Europa. Además, en China y en Japón, el domingo es considerado el Día Nacional de Reposo, donde las oficinas del gobierno están cerradas. Esta es la historia de casi todos los países del mundo, incluyendo el mundo árabe. Ley dominical vigente y siendo estricta o levemente enforzada por todo el mundo. Lo que pasa es que los Estados Unidos, como está escrito, como está establecido y como nosotros entendemos, será el primer país que enforzará la ley dominical con persecución. Y mis amados, estamos casi ahí. Este cierre parcial del gobierno fue algo que debe abrirnos los ojos. Debemos reaccionar rápido y ver el significado.
El gobierno cerró algunos programas, mis amados, solo por alrededor de un mes. Y como resultado de eso, escuchen lo que sucedió. El periódico HuffPost, enero 24 del 2019, dice que como resultado del cierre del gobierno, los cupones alimenticios y asistencia pública se le iban a quitar a millones de personas. Esto significa, mis amados, si esto hubiese sucedido así como ya estaba pronosticado, si hubiese durado una semana más, esto significaba caos, esto significaba básicamente una guerra civil en los Estados Unidos, significaba ley marcial. ¿Pero por qué les digo esto? De acuerdo con la oficina de censo, mis amados, 21.3% de los estadounidenses reciben asistencia pública al mes. Esto es 68 millones de personas que dependen del gobierno para comer, mis amados. El gobierno dice que si el cierre continuaba, 68 millones de personas no tendrían que comer. Y lo peor del caso es que aunque el gobierno fue reabierto, dice, mis amados, que solamente esto lo hicieron por 3 semanas, pero las posibilidades, las probabilidades de que sea cerrado nuevamente por un periodo de tiempo más largo es bastante elevada. Amados, se acerca una gran crisis para el mundo. Tenemos que prepararnos. Actualmente, de una manera u otra, ya sea por seguro social o por seguro médico, por asistencia pública para comer o para muchas otras cosas, más de 250 millones de los 325 millones de ciudadanos de los Estados Unidos dependen del gobierno. Tiempo de que nosotros dependamos de Dios. Mis amados, esto que les estoy diciendo es sumamente importante. Escuchen por dónde vienen las cosas, porque, mis amados, todos los caminos conducen a Roma. La congresista, muchos de nosotros estamos muy familiarizados con esta congresista, pues es un fenómeno, especialmente en el mundo hispano. Ocasio-Cortez advierte que el mundo terminará en 12 años. Dice la congresista, mis amados, y escuchen porque es importante, solo tenemos 12 años, tenemos aproximadamente hasta el 2030. Necesitamos hacer algo, dice la congresista, necesitamos obrar de inmediato, el mundo se está acabando, los analistas dicen que el mundo se está acabando, necesitamos cambiar las leyes, necesitamos instituir nuevas leyes, aún podemos salvar al mundo del cambio climático, ya que el cambio climático es nuestra segunda guerra mundial, o sea, lo que fue la segunda guerra mundial para los Estados Unidos en la década de los 40, 1940, es hoy día, mis amados, el calentamiento global, una crisis mundial y global. Hay que cambiar leyes, hay que instituir leyes de inmediato, hay que hacer cambio. Ocasio-Cortez se refería con esto a un reporte de las Naciones Unidas donde afirma que tenemos, de acuerdo a las Naciones Unidas, hasta el 2030. Para ese momento, si nuestra sociedad no es diferente, si no se ha resuelto el problema del cambio climático, si no hemos resuelto la pobreza y el hambre, la raza humana será extinguida completamente para el 2030. Por eso, mis amados, el mundo completo se está uniendo, los gobiernos del mundo se están uniendo. Solo nos quedan 12 años preparándonos, mis amados. De inmediato el Papa Francisco ha dicho que la unidad, mis amados, no es opcional, es mandatorio que todos nos unamos. Todas las señales, mis amados, indican que el tiempo se nos está acabando. Escuchen, por favor. Las Naciones Unidas creen que tenemos hasta el 2030. La comunidad científica dice que tenemos aproximadamente hasta el 2030. Israel se está preparando para la llegada del Mesías antes del 2030. Los musulmanes se están preparando para la llegada del Imam Mahdi antes del 2030. Los budistas se están preparando, mis amados, para una nueva era al principio del 2030 con la llegada de Siddhartha o Maitreya.
y el mundo completo se está preparando, mis amados, para algo grande. CNN reportó en enero 18 del 2018, Israel está haciendo entrenamientos militares para recibir al Mesías, o sea, está preparándose el país, la policía, haciendo entrenamientos para cuando el Mesías se manifieste, cuando venga, cuando llegue, cómo manejarlo, cómo sacarlo a la vista pública, cómo andar con él en las calles, porque afirman que el Mesías ya viene, pero están diciendo que el Mesías vendrá. Solamente hay que hacer una cosa: hay que instituir el día de reposo. Y dicen, mis amados, el nuevo Sanedrín judío, que mientras los judíos pueden guardar el día de reposo en sábado, está bien si los cristianos y el resto del mundo pueden hacerlo en el día domingo. Mis amados, el tiempo es cerca, el tiempo se nos está acabando. Es tiempo de que nosotros, que tenemos la luz, lo que sabemos, lo que está a punto de suceder, nos vistamos con la armadura de Cristo. Efesios capítulo 6, en el versículo 12 en adelante nos habla de esto. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y a veces sobrepasamos esa expresión tan importante que el Señor nos está diciendo, y habiendo acabado todo, mis amados, porque todo acabará. Por eso es que nosotros tenemos en estos momentos que empezar a depender de Dios, cuando el mundo, cuando los ciudadanos de los Estados Unidos y del mundo están dependiendo de sus gobiernos, de los Estados Unidos, del presidente Trump, del Congreso, de la asistencia pública. Nosotros tenemos que depender de Cristo. Está pues firmes, dice la palabra. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mis amados. Acerca una gran crisis y necesitamos el escudo de Dios, necesitamos la armadura de Dios, porque necesitaremos para esta crisis que se acerca una fe a prueba de bala, una fe a prueba de hambre y a prueba de sed. Luego que nos vistamos con la armadura de Dios, salgamos y pidamos a Dios el valor para predicar con poder, mis amados, su evangelio, que nos dé el valor de predicar sin temor y hablar sin miedo, para que los que han de ser añadidos, agregados al pueblo de Dios, a los que serán salvos, sean agregados ya, y podamos terminar la obra que nos ha sido encomendada. Digamos al mundo que antes de estas cosas, mis amados, y escuchen, porque yo así lo creo, mis amados, ellos esperan resolver todos los problemas políticos y económicos y sociales antes del 2030, y por eso yo afirmo que la crisis de la marca de la bestia será mucho antes que eso, que la crisis vendrá, mis amados, como está escrito y está establecido, vendrá repentinamente sobre nosotros. Y aún lo que estamos esperando, lo que sabemos que esto sucederá en cualquier momento, mis amados, no estamos preparados y no sabemos, eso puede suceder en cuestión de horas, o como también puede suceder en cuestión de meses o quizás años. Pero puede ser en cualquier momento, mis amados, porque aún lo que esperan en el Señor, dice la sierva del Señor, Testimonios, tomo 9, que nosotros diremos que sabíamos que todas estas cosas iban a suceder cuando sucedan. Y los del mundo nos reclamarán que si sabíamos estas cosas, ¿por qué nos las dijimos para que se prepararan? Y nuestra respuesta será que no sabíamos que sucederían tan rápido.
Entonces, mis amados, si nosotros creemos que sucederán rápido y será más rápido de lo rápido que nosotros creemos, es tiempo de que despertemos del sueño y que terminemos la obra que no ha sido encomendada por el Padre. Dicen, mis amados, que solamente tenemos aproximadamente 12 años. Yo en verdad creo que tenemos menos. Hay que entregarse al Señor, hombres y mujeres de Dios. Tenemos que tomar decisiones finales, sacar a personas de nuestras vidas que nos hacen más mal que bien. Amigos, amigas, vecinos, vecinas, que nos están perjudicando en el camino de la salvación. Y el Señor mismo nos dijo que si una pierna no es ocasión de pecar, de caer, mis amados, que no las cortemos. Es tiempo de cortar relaciones con el mundo y entregarnos 100% al Señor. HuffPost, enero 14 del 2019. Noticia alarmante para el mundo. El supervolcán Yellowstone en los Estados Unidos puede hacer erupción en cualquier momento. Dicen, este solo evento devastará y destruirá casi completamente al mundo completo, dice la comunidad científica. Mis amados, viene una crisis y no estoy tratando de asustarlos, mis amados, solamente de que ustedes sepan que nuestro mundo, la sociedad, como la conocemos, puede cambiar en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Por eso nuestra vida necesita estar centrada en Cristo Jesús, quien es el sustentador de la vida, puestos en su mano, porque solo allí estaremos seguros. Quizás simplemente están creando temor con estas noticias para así enforzar el domingo, porque la realidad, mis amados, es que el domingo como ley viene y está muy, pero muy cerca. Actualmente en los Estados Unidos, mis amados, el sistema judicial de los Estados Unidos ha sido transformado completamente en preparación para la crisis que se aproxima. Les voy a explicar. El conflicto de los siglos, en la página 442 dice, una nación habla por medio de sus leyes, es por medio de su poder legislativo y judicial. Así habla una nación o un poder o una bestia, mis amados. Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase o hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea que el aliento de vida que se le da a la imagen de la bestia es que se le permite hacer leyes, mis amados. Entiendan eso porque es sumamente importante. Cuando a la imagen de la bestia se le da el aliento de vida, lo que se le da es el poder de hacer leyes, de enforzar leyes. Y dice el versículo 16, que la bestia hacía que todos, por medio de una ley, mis amados, por medio de una ley obligatoria, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Hoy día este sistema está preparado, la imagen está formada, solo necesita, mis amados, que se le dé el poder de hablar o de ejecutar leyes. Actualmente la Corte Suprema de los Estados Unidos es controlada por Roma, donde por primera vez en la historia 6 de 9 jueces en la Suprema Corte del país son católicos. El presidente Trump en estos momentos ha nombrado a más de 280 jueces federales a las cortes estatales del país, en su mayoría católicos o protestantes de la derecha, mis amados, porque estos en sí ya se han unido. La mayoría de estos, como requisito para ser nombrado, por supuesto, está su posición en el descanso dominical, mis amados. El tiempo se nos está acabando. Necesitamos actuar, consagrar nuestras vidas, desarrollar el carácter de Cristo. Nuestra única salvaguardia, mirarlo a Él, mis amados, imitarlo a Él. Por eso el Señor dijo, aprended de mí que soy manso
y humilde de corazón, porque esa es nuestra parte. El sistema judicial se está preparando, el sistema de las cortes se está preparando. La palabra de Dios dice en Mateo 10, versículo 17 al 22, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi nombre, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. El tiempo, mis amados, viene y está cerca de estas cosas. El versículo 21 dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, porque mis amados, es el tiempo donde estamos viviendo ahora, donde el amor de la mayoría ya se ha enfriado, donde ya no tenemos afecto natural. El versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice el Señor. Juan 16:2 dice que os expulsarán de las iglesias, de las sinagogas. Las sinagogas son las iglesias guardadoras del sábado. Dice, os expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Daniel 11:33 dice, y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Hoy yo me pregunto, mis amados, ¿dónde están los entendidos del pueblo? Yo entiendo, de acuerdo a la palabra de Dios, que hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, que hay un grupo simbólico de hombres y mujeres que aman al Señor, de niños que están dispuestos a morir antes que negar su fe. Es necesario que estos entendidos, de acuerdo a la palabra de Dios, capítulo 11 de Daniel, que van a instruir a muchos, se levanten y empiecen a instruir, porque el tiempo se nos está acabando. Y lo que no hicimos en años, tendremos que hacerlo solamente en meses o solamente en días. Tiempo de que actuemos, mis amados, con rapidez. Juan 16:32, mira, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Amados, el tiempo está cerca. Lo que está pasando ahora es el escenario completo para una gran crisis. Business Insider publicó un artículo, enero 28 del 2019. Trump quiere clases de Biblia mandatoria en todas las escuelas públicas de los Estados Unidos. El periódico Washington Post dice que Trump anima a los estados de la Unión a empezar a dar clases de la Biblia en las escuelas. Bloomberg, enero 28 del 2019, el gobierno reabre temporalmente y Trump quiere ahora como prioridad enseñar la Biblia en las escuelas. Orlando Sentinel, el estudio de la Biblia en las escuelas públicas será mandatorio, mis amados. Lo que está sucediendo ahora es algo que debe atemorizarnos y hacer que abramos nuestros ojos. Estas eran las mismas condiciones presentes en la década de los 1880, cuando la ley dominical fue introducida en la Suprema Corte de los Estados Unidos. La sierva del Señor dijo, no veo la justicia ni el derecho en enforzar por ley que la Biblia sea leída en las escuelas públicas. Este proyecto de ley de leer o traer la Biblia a las escuelas públicas trabajará en nuestra contra, dijo la sierva del Señor. NBC News en junio 28 del 2017 dice que Kentucky aprueba enseñar clases bíblicas o la Biblia en las escuelas públicas, y no solamente Kentucky, sino que también Dakota del Norte, Virginia, Florida, Indiana, Missouri y West Virginia han igualmente aprobado que se den clases bíblicas en las escuelas. Lo que está sucediendo, mis amados, es que para esto tendrán que cambiar a muchos de los maestros, a muchos de los que enseñan en el sistema público, y se les requerirá un examen de fe
que muestren que pueden enseñar, mis amados. Esto es unión de la iglesia y el Estado, lo que está sucediendo en estos momentos. Y no solamente en esto, mis amados, es el Estado dictando, mis amados, la religión sobre el pueblo en estos momentos. Está sucediendo igualmente en otros 6 estados. Es que la expresión que se encuentran en el dólar, in God we trust, o en Dios confiamos, está siendo colgado obligatoriamente en las escuelas públicas de varios estados. Y lo que el gobierno está tratando de hacer es que sea en todos los Estados Unidos, pero por estos momentos, mis amados, Arizona, Tennessee, Arkansas, Florida, Luisiana y Alabama han requerido que en la entrada de las escuelas públicas se ponga este símbolo que dice: en Dios confiamos. Mis amados, diríamos, no hay nada de malo en esto. Esto es algo que está bueno, mis amados. No debe haber una unión en la iglesia y el Estado, porque la palabra de Dios es clara y nos dice que esto es una imagen de la jerarquía romana, cuando el Estado está dictando religión sobre el pueblo. No hay una alianza más peligrosa, más mortífera en el mundo que cuando el Estado y la iglesia se unen, ya que la iglesia siempre termina dictando sobre el gobierno. Mis amados, en esta noche quiero ser muy, pero muy claro en que entendamos las señales de los tiempos y que todos, mis amados, entendamos que la crisis está cerca. El movimiento del domingo nos tiene rodeado por todos lados. Ya, mis amados, estamos rodeados, así como la ciudad de Jerusalén estaba rodeada de los soldados romanos, así como fue rodeada, así como fue cercada, nosotros ya estamos cercados. Es el domingo por todas partes, mis amados. Yo personalmente no veo ninguna escapatoria por ningún lado. Por eso mi refugio es Cristo. La ley del domingo está más cerca de lo que nosotros creemos, mis amados. No permitamos que esta crisis nos tome por sorpresa. Tenemos que prepararnos, tenemos que orar más, tenemos que estudiar, tenemos que ayunar, mis amados. Unámonos en el Espíritu del Señor. Terminemos la obra que nos ha sido encomendada, mis amados, para nuestra salvación, la salvación de nuestros familiares, la salvación de nuestros amigos, la persona que el Señor pone día a día a que tengan algún tipo de contacto con nosotros. Es tiempo de que nosotros empecemos a hacer la obra. Y este mensaje del reino tiene que ser predicado por testimonio a todas las naciones. Y todos, mis amados, en algún momento de la vida hemos dado un mal testimonio, pero eso tiene que cambiar. Necesitamos hacer cambio en nuestras propias vidas. Esta ley que hemos estado esperando por tanto tiempo, una ley dominical con persecución en los Estados Unidos, está cerca. Ya la iglesia y el Estado están unidas. Ya los jueces están puestos en las cortes. Ya los campos de reeducación o campos de concentración están creados. Ya la maldad del ser humano ha aumentado tanto que no hay amor. Ya el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el anticristo, el Papa de Roma, ha adquirido su poder político y religioso en el mundo. Ya la herida de muerte se ha curado. De la misma manera debe haber un cambio entre los hijos de Dios, los que esperamos en el Señor. Debe haber un cambio. Tiempo de que nos unamos en el amor de Cristo para terminar el trabajo. Tiempo de que paremos de criticarnos los unos a los otros. Actual como lo manda la Biblia. Si alguien peca contra ti, si alguien te ofende, si alguien habla mal de ti, si alguien te tomó prestado y no te devolvió tu parte, ve donde él y habla con él. Esa debe ser nuestra parte, mis amados, en vez de salir y criticar y dañar más. Porque no solamente estamos dañando con criticar a esa persona, estamos dañando la obra de Dios. Así que vayamos donde esa persona, donde esa hermana, donde ese hermano, arreglemos las cosas.
Y el Señor dice, cuando hagan eso, cuando vayas, cuando arregles la cosa, ven entonces, y así ofrece tu ofrenda, y la recibiré, dice el Señor. Y la ofrenda que tenemos en estos momentos, somos un pueblo de pocos recursos. Nuestra ofrenda mayor para el Señor, lo que Él requiere es nuestro corazón. Y si le damos nuestro corazón, le daremos todo lo demás. Le daremos nuestro cuerpo completo, porque vestiremos como Él manda, comeremos como Él manda. Nuestros gestos mostrarán que el Señor vive en nosotros. Le daremos nuestro tiempo, que tenemos tanta dificultad en estos momentos, dándole nuestro tiempo al Señor. Dedicamos horas en el yo, ni minutos dedicamos al Señor. Pero eso sí debe cambiar. Debemos estar conectados con Él, recibir de Él lo que daremos a los demás. Antes de irnos al lugar de trabajo, antes de irnos a las escuelas, antes de ir a la misma iglesia, mis amados, los que están asistiendo a cualquier iglesia, busquen del Señor primero en su hogar, porque les aseguro que muchas veces encontrarán al diablo mismo hasta en las iglesias. Es tiempo de que entre nosotros haya un cambio urgentemente, con ayuno, con oración, con súplicas, para que seamos preservados de la crisis que se aproxima, mis amados. Hombres y mujeres de Dios, no es un relajo lo que viene, la crisis que se acerca, no es una broma. Los gobiernos del mundo están diciendo, nos quedan aproximadamente 12 años, y mis amados, estas cosas no se las estoy diciendo yo, búsquelas, están todas estas noticias, están en el internet, la encuentran todas, ya que la mayoría de los periódicos hoy día son tanto periódicos físicos como son periódicos digitales. Encuentran todas estas cosas y verán la condición del mundo y lo que está sucediendo por todas partes. No es normal lo que está sucediendo. Los Estados Unidos está frisado en la parte este del país, porque se ha manipulado tanto la temperatura, porque el diablo está manipulando tanto la atmósfera y los vientos por medio de los agentes humanos. Lo vemos, mis amados. A menudo vemos los aviones rociando con esas nubes blancas y a veces de otros colores detrás de los aviones, fumigándonos, envenenando el aire, ocasionando grandes desastres por todas partes. Quiere el Señor, mis amados, que nos preparemos para ir con Él al cielo. Hay un grupo que sí se está preparando y yo quiero ser parte de ese grupo. Compartía con mis hermanos recientemente en California, en la ciudad de Colton, el pastor Cortés, con una iglesia preciosa de hombres y mujeres que aman al Señor. Compartía con ellos cómo, mis amados, en estos momentos es por miles que los hermanos pentecostales están aceptando el mensaje adventista. Es tiempo de que nosotros también creamos este mensaje. No permitamos que otros tomen nuestra corona. El Señor terminará su obra con nosotros o sin nosotros. Mi oración en esta noche es que nosotros podamos ser parte de la segunda venida de Cristo, que podamos estar de pie cuando el Señor se manifieste. Voy a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por permitirnos estar aquí recibiendo este día de reposo, tu santo sábado. Ya muchos lo recibimos, otros aún lo están recibiendo en otras partes del mundo. Te rogamos, Señor, que nos permitas hacer tu voluntad, nos permitas caminar por tus caminos, nos permitas prepararnos para tu segunda venida, que permita, Señor, que nosotros despertemos con las señales de los tiempos. Sabemos y entendemos que ya tú vienes. Así que te rogamos, Señor, que cuando tú vengas, cuando tú te manifiestes, acuérdate de nosotros, Señor. Y ya sea que vivamos o que muramos, que estemos vivos o estemos durmiendo, Señor, que tú envíes a tus santos ángeles a recogernos en donde quiera que estemos para estar así para siempre contigo. Que tu Espíritu Santo descienda y esté con cada uno de nosotros. Danos el poder, Señor, y el convencimiento para entregarnos a tu obra y para terminarla. Perdona nuestros pecados. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, gloria a Dios. Que Dios lo bendiga, hermano Juan. Muchísimas gracias por todo. Que bueno, quería, permita, si hay algunas preguntas, ¿verdad? Pues vamos a hacerlas. Solamente quiero informarles que para mañana sábado el panel va a comenzar a las 7:30. Todos los que van a participar en el panel van a comenzar a las 7:30 de la mañana. Y también se está invitando, ¿verdad?, a todos los hermanos que están cerca de Argentina. Según me informaron, pues que está cerca Bolivia, Chile, ¿verdad? Para los que puedan ir a Argentina, ya que el próximo viernes se estará yendo a Argentina. Vamos a estar allá viernes, sábado y domingo. A todos los hermanos que ¿verdad?, se invitan, los que estén en Bolivia y en Chile, hermanos queridos, el próximo viernes, sábado y domingo, en Argentina. Así que todos los que estén cerca y aquellos hermanos que están participando en el panel mañana a las 7:30. Y hay una lista de oraciones, hermanos, que ustedes saben cuál, si la han visto ya, ¿verdad? Pero mañana, en el tiempo, ¿verdad?, en la hora de la oración, lo voy a leer mañana. Hay una lista bien grande, ¿verdad?, de nuestros hermanos, las necesidades, ¿verdad?, que hay en el pueblo de Dios. Pedimos, ¿verdad?, que cada uno pongamos en oración esta lista de los hermanos, ¿verdad?, que necesitan, pues, de muchas necesidades. Así es que, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a todos mis hermanitos, ¿verdad? Yo creo que vamos a terminar, más bien vamos a terminar para que así pues los hermanos puedan entrar, ¿verdad?, temprano. Hermano Juan Bautista, muchísimas gracias. Gracias, Amén, hermano Juan. bendiciones. Que Dios le bendiga grandemente a usted y a su familia, y estaremos orando por usted también. Hermana Amén, María, paz. me gustaría Sí, saludar a Juancito también. Feliz sábado, Juancito. claro que sí, hermana. Feliz sábado, hermana bendita. María. Dios contigo. Amén. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? La noticia que salió hace como 8 horas, que los Estados Unidos anuncia su retiro del Tratado de las Armas Nucleares para empezar una guerra con Rusia. Y de repente no va a pasar ahora o mañana, pero ¿tú crees que, bueno, Mateo 24:7 dice que se levantarán y no reino contra reino? Me parece tan, bueno, todo lo como tú dices, no, las cosas van a pasar y algo va a pasar. Y es como que Satanás está como desesperado, ¿no?, por esto. No sé. Sí, así es, Brendita. Lo que estamos viendo ahora son señales proféticas por todas partes. Como acabo de decir, estamos rodeados por todas partes. Todo lo que está sucediendo, por supuesto, es para el establecimiento dominical, ya que es por medio de la observancia del domingo que el Vaticano va a adquirir su poder máximo o completamente en el mundo. Entonces, eso es lo que se está tratando de hacer. No creo que va a haber una tercera guerra mundial como la estamos esperando. Sí vamos a escuchar los rumores de guerra. Creo que la próxima guerra que sí va a haber será ya en contra del remanente, como está escrito en la palabra de Dios. Satanás ya usando a los gobiernos del mundo, a los ciudadanos del mundo, a todo el mundo, básicamente para irse en contra de este grupo pequeño y de esta manada pequeña. El mundo se está preparando para eso en estos momentos. Brenda, las cortes en todos los países del mundo se están preparando para esto. Los países introduciendo presidentes que son de la misma jerarquía de Donald Trump, como está sucediendo en Argentina y en México y en otros países, donde ese tipo de presidentes que como dicen, no tienen pelos en la lengua, sino que dicen las cosas y luego piensan, es lo que está sucediendo por varios países del mundo, ya el mundo preparándose para la gran crisis.
Nuestra parte es, mientras el mundo se está preparando para el ataque, nosotros prepararnos para que el Señor nos defina su voluntad. Amén. Amén. Después también por ahí vi cómo el Papa hizo una aplicación para que todos puedan entrar y cómo deberían orar para María, ¿no? Usando María. Entonces, bueno, él está agarrando mucho este campo, ¿no? Y esperemos que nosotros también podamos trabajar para él, como tú dijiste. Así es, Brendita. Debemos usar los medios, especialmente la tecnología en estos momentos. Sí podemos usarla, pero hermanos, por favor, si vamos a usar la tecnología, asegurémonos que la estamos usando para la gloria de Dios. Lo que está sucediendo, Brenda, es que al principio lo hacemos para la gloria de Dios, pero luego nos distraemos con las cosas que nos presentan en la mayoría de las redes sociales. E incluso ya sabemos que tanto Facebook como Instagram, como Google, YouTube y todos han hecho ya alianza con el Papa para básicamente ayudarlo a esforzar su agenda. Entonces, teniendo eso en consideración, tenemos que tener cuidado las cosas que se nos presentan allí, las cosas que vemos. Sí, por supuesto, usarlas nosotros para la gloria de Dios, para compartir el mensaje, pero teniendo en cuenta que hay un peligro bastante grande allí con las cosas que somos expuestos y también con nuestros datos, nuestra información, nuestra localización, donde estamos todo el tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, y especialmente hace unos días Mike Zuckerberg dijo que va a unir sus redes sociales. Es el dueño de Facebook, es el dueño, creo, de Instagram, y es el dueño de WhatsApp. Dijo que básicamente lo va a unir para que sea solamente un solo messenger. Es lo que está sucediendo en toda parte. El mundo se está uniendo por todas partes. El Papa Francisco acaba de decir que la unidad, la unión, no es una opción. Todos y todo tiene que unirse ya en estos tiempos que estamos viviendo. La agenda es para el 2030, pero todo necesita hacerse mucho antes que eso. Brendita, el tiempo se nos está acabando. Sí, efectivamente, y dicen que para el 2020 ya van a hacer eso de usar un ID especial y lo van a poner toda la información en las computadoras, y con eso es la única manera en que nos vamos a poder mover. Eso sería prácticamente el próximo año. Bueno, como tú dices, todo para la unión. Así es, Brendita, y para que los hermanos entiendan lo que está sucediendo, es algo bastante alarmante. Todo lo que está sucediendo y todo lo que va a entrar en efecto en el 2020. Hay un libro que hemos usado por mucho tiempo, The National Sunday Law, que es un libro que ha sido para la ayuda y salvación de muchos. Entonces es un libro que fue escrito hace mucho tiempo y es muy relevante, pero escribí algo con todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder en el 2020. Todavía no está disponible, pero ya casi, porque creo que me gustaría usarlo como literatura para básicamente que los hermanos entiendan. Brendita, creo que Haití es el país más pobre de todo el hemisferio, y actualmente Haití ya empezó el proceso para esta nueva identificación. O sea, no es algo que es en los Estados Unidos, que ya sucedió en Rusia, sucedió en India, Venezuela, ya el presidente todavía Maduro ya instituyó la nueva identificación biométrica. La República Dominicana ya se ha hablado para hacer. Es por todas partes. De esto que va a suceder, Bendita, no hay escapatoria, porque la palabra de Dios es clara. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17 dice que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga el nombre de la bestia o el número de la bestia. O sea, es la marca, el nombre y el número, tres cosas totalmente diferentes. Esta identificación que está sucediendo, el número de la bestia, es para restringir lo que podamos comprar y lo que podamos vender. Brenda, yo quería buenas noches para todos, que la bendición de nuestro Dios nos alcance, ¿verdad? Cada uno. En Venezuela sí se dio una nueva identificación, pero también recordemos que solamente se dio para aquellos que están en acuerdo con Maduro. Para el pueblo que no está de acuerdo con Maduro,
esa identificación no se le dio, y por eso recordemos también que ellos no pueden comprar y muchas cosas, no pueden ir a los médicos porque no tienen esa identificación. Quería aclarar eso. Amén. Gracias, hermana. Eso que usted acaba de decir es muy importante que lo entendamos. Le agradezco mucho que el Espíritu la haya traído a contribuir con eso que usted ha dicho, porque eso es lo que va a suceder en todo el mundo. Cuando no estemos de acuerdo con el gobierno o con el sistema, de inmediatamente seremos restringidos en lo que podamos comprar, lo que podemos vender. Entonces, como acaba de decir la hermana, esta identificación al ser dada se le dio solamente a los que están de acuerdo con el sistema. Nosotros lo que esperamos en el Señor, por supuesto, no vamos a estar de acuerdo y no nos vamos a unir al sistema papal y no nos vamos a someter a este nuevo orden mundial que se acerca y a la observancia del domingo. Como resultado de eso, dice la palabra de Dios, y seréis odiados por todo por causa de mi nombre. En poco tiempo nosotros seremos ese grupo pequeño de la discordia en todo el mundo, centro de atención de todo el universo. Así que le agradezco mucho, hermana, por esa información que usted acaba de dar. Otra cosa que yo quería decir es que las personas se están preparando para escoger sus próximos líderes para el 20, ¿verdad? Supuestamente los líderes están para ayudar a la sociedad, pero yo digo que los líderes están para hundir más la sociedad. Ellos no hacen nada por las personas, vamos a decir, prácticamente ancianas, por las rentas, por las comidas, por todo lo que está subiendo, todo lo que está pasando. Y los más inmorales vienen siendo nuestros líderes, porque ¿cómo es posible que se le puede quitar la vida a un niño que tiene ya casi los 9 meses, que está a punto de nacer? Solo una persona que es corrupta en su mente puede haber aprobado una ley como tal. Así es, hermana, son señales de los tiempos y solamente indican que el Señor está cerca y a las puertas. Así es que comparta esas cosas con todos los demás, a cada persona que el Señor le pone al frente, déjele saber, pídele al Señor que le dé el valor de hablar y de no quedarse callada y que el Señor busque la manera de empezar la conversación, de que usted le diga de que esto se está acabando, que el Señor está cerca y a la puerta, que las señales indican que el Señor ya viene. Amén, así es. Gracias, hermano. Sí, la verdad lo que está pasando allá en Venezuela es increíble. Y hermana Rosita mencionó cómo Maduro había pedido ayuda al Papa, ¿no? Para que lo pueda ayudar y pueda interferir. Pero, y eso está, pero algo va a pasar, pero no sabemos qué. Solo nos queda ser amigos de Jesús. Sí, sabemos lo que va a pasar, bendita, solamente que en el proceso de ahora a que el domingo sea enforzado, van a suceder muchas cosas para que la sociedad vaya, por supuesto, empeorando y para que el afecto natural de la persona desaparezca completamente, que creo que con esta ley del aborto, que no es solamente en Nueva York, hay 7 otros estados que ya igualmente aprobaron la misma ley. Estamos ya perdiendo ese afecto natural, porque como dice la hermana, el quitarle la vida a un niño es algo terrible, especialmente ya un niño que está 100% formado. Minutos antes de nacer todavía la madre puede tomar la decisión de abortarlo y esto es algo que no se había visto nunca en la historia moderna. Entonces sí, todo indica que el Señor está cerca y a las puertas. Recordemos que estamos en unos momentos, especialmente ahora, peligrosos, con la situación de Venezuela, porque Estados Unidos pues ha apoyado, y como Rusia dijo, si tocan a Venezuela, si algo sucede ahí, ellos van a intervenir. Así que no sabemos, hermanos, qué es lo que va a suceder, pero sí sabemos una cosa, que Dios está en control de todo, pero ya es tiempo, ¿verdad?, de que ese pueblo sea liberado, donde se están cometiendo tantos asesinatos y tantos abusos. Sí, hermana, tengamos también en cuenta, es muy importante que entendamos que la palabra de Dios es bastante específica. El capítulo 13 de Apocalipsis nos muestra a un Estados Unidos controlando a todo el mundo, y por medio de los Estados Unidos la Iglesia Católica Romana obrando y obligando al mundo a someterse. O sea, claro que sí, Rusia es muy importante.
Parece que se cayó. Se le cayó la llamada, sí. Oh, okay. Bueno. Sí, es muy importante. Los que están viendo por medio del YouTube pueden ver más o menos la aplicación nueva que se implantó para que los jóvenes más que todo puedan estar siguiendo al Papa. Y después estuvieron viendo la razón por la que ellos dicen que por lo que pasó en New York, lo que pasó, como por eso se están agarrando nuevamente para tener esos nuevos IDs, ¿no? Y donde toda la información va a estar ahí. Okay, parece que Lolita está mandando mensajes. Vamos a ver si ya entró el hermano, nuestro hermano Juancito. Sí, parece que ya no se escucha, ¿no, Lolita? Sí, parece que ya no se escucha. Sí, parece que no se escucha. Bueno, sí, estábamos tratando de poner la información del por qué están tratando de crear esos IDs. Aquí en los Estados Unidos es muy importante eso, ya lo quieren poner el 2020, ¿no? Entonces, esa información está ahí. Pero me parece que ya entró Juancito. Queríamos preguntarle, porque él también estuvo haciendo un libro muy importante al que le queríamos preguntar. Esa foto que ustedes ven del Papa es cuando él está diciendo que hay que orar a María y tenemos que ir a María para si nosotros necesitamos alguna intercesión de oración. Y hay una página donde él tiene que se llama Católica Dinámica, y ahí él está hablando cuál es el poder del rosario que está ahí, que en la foto que ustedes pudieron ver, y por qué es tan poderoso orar al rosario, a esas perlas, ¿no?, que tienen, que eso que están viendo ahí, pero nosotros sabemos que Mateo 6:6 dice que nosotros solamente podemos orar a un solo Dios y no podemos dar repeticiones, ¿no? Y entonces en Juan 2:3-5 también lo dice muy claro, que María no fue ella decía que tenemos que ir a su hijo, ¿no? Son cosas muy importantes que la Iglesia Católica ha cambiado. Entonces, no sé si ya entró Juancito. Sí, bendita, entré nuevamente. Qué lindo, Juancito. Juancito, hay algo muy importante que tú mencionaste en una conversación que tuvimos sobre el libro que estás escribiendo. ¿Qué información nosotros podemos encontrar ahí? ¿Cómo esto nos puede ayudar para actualizarnos en las cosas en lo que está pasando en los últimos días? ¿Nos puedes dar un poquito más de información de eso, Juancito? Sí, bendita. Por supuesto que como acabo de decirle a la hermana, sí, nosotros sabemos lo que va a suceder, porque la palabra de Dios nos muestra, la profecía es clara, y el Señor dice en el libro de Amos que Jehová no hará nada sin que se lo revele a sus siervos, los profetas. Entonces, por medio de los profetas, por medio de la profecía, el Señor ya nos mostró y nos habló con claridad concerniente a las cosas del fin. Nosotros sabemos y tenemos la certeza, porque creemos lo que dice el Señor, que el domingo va a ser establecido en todo el mundo. Y bendita, son demasiados ya los países que tienen una ley dominical siendo enforzada en estos momentos. El acuerdo del cambio climático es una ley dominical, y doy todos los detalles de eso y cómo la ley dominical, mirándolo desde ese punto de vista, entra en efecto globalmente en el 2020, porque en el 2020 el Acuerdo de París va a ser ya enforzado, incluyendo los Estados Unidos, que el presidente Trump había dicho que iba a sacar al país del Acuerdo de París, pero lo que sucede es que al país, a los Estados Unidos, se le dio hasta noviembre 4 del 2020 para poder salir del Acuerdo de París, si es que quieren salir. Lo que sucede es que eso solamente son 2 días o un día después de las elecciones que se llevarán a cabo en los Estados Unidos. Creo que el día 2
de noviembre del 2020. Entonces se le dio ese tiempo para que ya sea el próximo presidente, si hay otro, a que tome la decisión. Yo creo personalmente que Trump va a ganar otra vez porque está sometido, la agenda a la cual se le ha puesto a hacer, la ha hecho con perfección. El mundo, los Estados Unidos está ahora mismo en un mundo donde ya se está listo para impulsar cualquier tipo de leyes, y no leyes que tienen que pasar por el Congreso, ni aún por la Corte Suprema, sino que el presidente mismo, quien es un jesuita, estudiado y educado en universidades jesuitas, ya por ley ejecutiva, por orden ejecutiva, puede hacer que una ley se haga de un día para otro o hasta el mismo día. Entonces, la ley dominical que nosotros hemos estado esperando que se haga por tantos años va a entrar en efecto, y la mayoría de nosotros, Brendita, no nos estamos dando cuenta de que ya eso está sucediendo. Nosotros tenemos que despertar, y el tiempo que nosotros tenemos para predicar este mensaje, que no lo hicimos cuando teníamos el tiempo, lo vamos a tener que hacer, dice la sierva del Señor. En solo meses vamos a tener que hacer el trabajo que no hicimos en años. Así es que yo sí le insto a todos los hermanos a que se preparen, a que lean, a que se eduquen, pero más importante, que se consagren, que oren, que ayunen, que pasen tiempo con el Señor, y que luego salgamos a predicar este mensaje. No vamos a poder hacerlo en poco tiempo si no lo hacemos ahora. Primero preparémonos nosotros para poder predicarlo, arrepintámonos, pidamos perdón de nuestros pecados, sometámonos a Dios en todo. Entonces el Espíritu Santo nos va a poder usar con poder, porque el tiempo es ahora. El Señor está buscando obreros, Brendita, y todas las señales indican que ya está sucediendo. El impuesto que está siendo implementado, el impuesto del carbono, del cambio climático en todo el mundo, exactamente lo que sucedió antes de la primera venida de Cristo. Antes de que Jesús naciera, se puso el mismo impuesto global a todo el mundo. Las mismas caravanas migratorias que estamos viendo en estos momentos, proveyendo de los países suramericanos, centroamericanos, donde hay inestabilidad política, donde hay corrupción, donde hay pandillas, donde hay tantas cosas sucedieron cuando el Imperio Romano cayó y el Cuerno Pequeño, el Vaticano, tomó el poder. Están sucediendo de la misma manera. Las tribus bárbaras empezaron a atacar a las regiones del nordeste de Europa, y así como resultado, esas mismas caravanas se fueron a la franja, al borde del Imperio Romano, y así mismo cayó el Imperio Romano. Entonces lo que está sucediendo ahora es semejante a lo que sucedió, porque las mismas armas que se utilizaron en el pasado se están utilizando en estos momentos. Todo indica que el Señor ya viene. El mundo político, el mundo religioso se están preparando para el 2030. Creo que nosotros deberíamos estar preparados desde ahora.